Hola, bienvenido al segundo episodio de mi podcast Mil Batallas. El día de hoy estoy súper emocionada porque nos acompaña, tararán, redoble de tambores, una activista que para mí ha sido parte de mi referencia y de mi vivencia, que es Lexi. Y bueno, para quienes no la conocen, me gustaría mucho que ella se presentara y nos hablara de todo lo que ha hecho respecto al BPH, al tema del BPH. Oli, muchas gracias por la invitación. Yo emocionadísima también, porque yo también sigo tu contenido y soy fan, entonces emocionada. Me gusta mucho el trabajo que haces y pues bueno, presentándome, soy Lexi en redes sociales, Lexitrix, así me encuentro, Lexitrix-bajo en Instagram y en todas las demás, YouTube, que ahí tengo varios videos como a través de mi experiencia con la vivencia del VPH y algunas reflexiones personales del diagnóstico. Igual, Lexitrix. Tengo TikTok también y bueno, pues mi historia con todo esto de las vivencias del VPH y poner estas vivencias en redes sociales como un contenido que es, pues, según yo, como fácil de entender, es muy relacionada a mi experiencia con el diagnóstico. Si bien que me dieran el diagnóstico de VPH no fue mi motivación inmediata de, ya salí de la consta con el diagnóstico, a publicarlo en redes. O sea, no es como el link directo, pero como que deviene de esto porque hace algunos años, yo creo que en el 2018, o sea, ya se me está borrando la claridad de los años, pero sí, por ahí en el 2018, Y todo. pues sí, los tiempos exactos, interte aquí su fecha, ¿no? Fui a mi revisión ginecológica porque pues yo ya tenía la costumbre de hacerme una revisión ginecológica de que una vez al año, ¿no? De que muchas veces no tenemos la claridad de por qué no la estamos haciendo, pero al menos en mi caso era como de que, bueno, pues ya cumplí con hacérmela este año. Y bueno, ese año que fui, mi ginecóloga, que de hecho apenas o sea, era como que me había tenido que cambiar de ginecóloga y era como mi primer acercamiento a esta nueva ginecóloga. Yo ya venía a hacer mi papá Nicolau el año anterior con otra y así. Entonces, cuando me está revisando y todo esto, como que empieza a sospechar de que podría tener un diagnóstico de VPH, ¿no? Pero de inicio no me dice que tienes VPH. Porque pues es un proceso, ¿no? Que Chay también y yo y muchas de las activistas compartimos en redes como diferentes pasos que se ven en el diagnóstico. Pero bueno, entonces de entrada pues no correspondía que ya, tienes VPH nada más pues porque te vi, ¿no? Pero pues al momento de enfrentarme con esta sospecha, pues me puse muy tensa y muy nerviosa porque nadie, o sea, como que nadie te prepara para vivir un diagnóstico de infección de transmisión sexual porque están súper estigmatizadas, ¿no? O sea, todo lo que te dicen de que, pues si eres promiscua o si te ponen, o sea, te ponen el cuerno o si, usas drogas o si, no sé, has tenido múltiples partos o si fumas un montón o si has tenido otra infección de transmisión sexual antes, ¿no? Entonces, pues, ninguna de estas pues, no hacía sentido con mi vida, entonces como que no, yo estaba muy sacada de onda. ¿No sentías que encajabas en alguna de ellas que normalmente, como dices, están un poco estereotipadas o nacen como de la desinformación, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor esta persona justo piensas, ¿no? Tiene VPH porque de seguro anda con tal, ¿no? O de seguro, tiene muchas parejas, ¿no? Entonces empieza como Sí, exacto. Y es como que dos puntos bien importantes, ¿no? La ambigüedad de cómo te podrías identificar que tienes una ITS, porque te dicen promiscuidad, pero nadie explica realmente así a datos concretos qué es promiscuidad. Yo una vez así en googlear, San Google, puse de que promiscuidad, término médico, ¿no? Y como que en término médico, al menos en estas búsquedas decía que es cuando una persona tiene a partir de 2 parejas, 2 o más en un lapso de 6 meses. Y a veces pasa, ¿no? O sea, que rompen por más buenos lineamientos, que no existen ni bueno ni malo, pero como lo tradicional, rompes con tu pareja y a lo mejor ya pasaron 3 meses o al mes siguiente, lo que sea, y estás conociendo a alguien más y ya tienes relaciones con esta otra pareja. Pues en realidad, en tu mente, en mi mente, en la mente de nadie va a caber de que eso es promiscuidad porque lo hiciste bien, ¿no? O sea, cerraste una relación, terminaste, estás iniciando otra, pero como que dentro del criterio médico pues ya cuenta. Entonces, desde ahí creo que hay como mucha ambigüedad con ese mínimo ejemplo de promiscuidad. Y lo digo como mínimo ejemplo no porque no sea importante, sino porque es uno de muchos. Y desde el otro lado, el también decir,
bueno, ok, no me voy a desviar tanto. En fin que, me dan este diagnóstico y o sea, también por mi formación profesional en mis estudios del área, yo ya había tenido acercamiento a lo teórico de lo que es BPH, ¿no? Así como de que es un virus, este virus puede tener asociación a desarrollar un cáncer cervical, no estrictamente el link de que virus, cáncer tal cual, ¿no? O sea, como que lo entendía también un poco más desde la teoría, porque por formación profesional estudié bioquímica diagnóstica de licenciatura, y bueno, listo, o sea, como que tener estos datos duros de estadística y así, en realidad, al momento de tener esta sospecha de que podría ser mi diagnóstico, uno me hicieron confrontarme como de que, pues qué fracaso de profesional eres, porque como si lo estás estudiando te pasó, ¿no? Así como que ni siquiera entendiste. Y en primero confrontarme también un poco como desde ese lado y también un poco más del otro, como, ok, pero saber esto no, o sea, no me está ayudando a sentirme menos culpable o menos sucia por estar en proceso de recibir un diagnóstico, ¿no? O sea, ya entendía yo que que estos diagnósticos le pueden suceder a cualquier persona, y de verdad que cuando hacíamos exposiciones, hablando de esto y así, era como, ¿sabes? Y tratas tú como de que la gente también tenga estos datos para que sepa que son personas que les puede pasar, pero siempre tercerizándolo, ¿no? Como a cualquiera le puede pasar, pero tú nunca te imaginas que ese cualquiera te incluye a ti. Sí, Entonces, perdón, sí, y sí, justo ahí dices algo muy valioso que a mí la verdad me hace mucho sentido, porque justo cuando yo recibí mi diagnóstico, también compartí este sentimiento de fracaso. O sea, yo, por ejemplo, estaba iniciando un emprendimiento relacionado a la administración, a la sexualidad, y cuando recibí mi diagnóstico, yo decía, es que con qué etiquetas yo teniendo una ITS, voy a hablar de que se cuiden cuando a lo mejor yo no lo hice, ¿no? O sea, vinieron como muchos prejuicios en mi cabeza en ese momento, y justo también me hace mucho sentido el hecho de cuando dices que la forma en la que recibes el diagnóstico, ¿no? A lo mejor tú vas por tu chequeo, tú vas por tu revisión, o sea, creo que esa parte de la vivencia de decir, bueno, o sea, yo voy y resulta que pues sale algo y no sé ni qué onda, o sea, vienen como 1,000,000,000 de pensamientos que justo ahí es donde como que hace un parteaguas en muchas cosas, ¿no? sí, que, ay, perdón, es que justo con lo que dijiste, me conecto un montón que creo que esta es como ventaja, desventaja, porque al menos en mi caso yo iba a mi revisión de rutina anual, ¿no? O sea, como sin ninguna sospecha y usando esta palabra que me parece estigmatizante, sin ningún miedo de que algo pueda salir, porque pues en realidad, como que ya analizándolo a través de todos estos años, pues no tendría que ser miedo a conocer una situación, ¿no? Porque no es buen animal, eso lo he aprendido también con los años, o sea, una modificación celular en tu cuerpo, un diagnóstico de tal, o sea, no es ni bueno ni malo, es que es algo que te estás enterando que te da herramientas para tomar decisiones y los pasos a seguir. Pero bueno, al no ir yo con esta sensación de inquietud a revisarme, pues tomé la decisión de ir, porque también sucede mucho que cuando ya empiezas a tener una sospecha desde antes de ir, muchas personas, muchas mujeres específicamente no van, porque le tenemos mucho miedo a la confirmación de que, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida si me dicen que vivo con una ITS? Y creo que pueden pasar muchos miedos porque pues platicándolo con otras personas y así que hemos atravesado los diagnósticos es como, uno, el miedo al cáncer, otro, el miedo al rechazo, el miedo a no sentirme merecedora de nada, el miedo a que me dejen mis parejas, el miedo a que me corran de mi casa, o sea, como muchos miedos que te frenan a siquiera buscar una atención. Entonces es como ventaja, desventaja, ¿no? De decir, fui de manera rutinaria porque eso me quitó este límite de sentirme con miedo a que me confirmaran algo, pero pues también a quienes nos escuchan, pues como invitarlas a que es súper válido sentir miedo y que en ese momento aprendí también que no pasa nada, o sea, no es un fracaso social que tú le digas a alguien de que, oye, me toqué a mi revisión del ginecólogo o ginecóloga, a tu amiga, por ejemplo. Ni siquiera hace falta que le expliques que te van a revisar. Muchas veces las amigas es como, pues sí, te acompaño. Y obviamente entras a la consulta tú sola, o sea, no va a estar tu amiga ahí presenciándolo, pero el simple hecho de que alguien te vaya haciendo la plática en lo que vas en el metrobús o manejando, lo que sea, como que te cambia mucho la vibra y sí puede hacer una diferencia en que te acerques a estos servicios de salud a dar estos primeros pasos de acercarte al diagnóstico. Claro, sí, creo que muy importante y aunque sea o sea, sí tiene un punto de vista de salud y médico y, y creo yo que sí es importante como también
llevar este acompañamiento, ¿no? Que el acompañamiento sea como algo que esté presente en todo momento. Pero justo a mí me gustaría como saber dentro de ese acompañamiento y dentro, ahora mencionando lo del miedo, cómo ese miedo, bueno, tus miedos, en este caso que tú viviste, cómo se volvieron resiliencia, ¿no? Porque al final también eso creo que te llevó mucho a hacer contenido, ¿no? ¿Cómo fue esta parte de decir, bueno, ahora voy a compartirlo? Porque es importante mencionar, yo considero que es importante mencionar, que no estás obligado a compartir, no estás obligado a hablar desde ni siquiera hacer activismo, pero si lo haces es muy potente y es muy valioso. O sea, hay que también ver como este tinte de las personas que lo hablan y lo socializan, ¿no? El poder que tiene al hacerlo. Sí, es que por ahí iba a empezar según yo y me desvié y nos fuimos, pero bueno, la cosa es que yo al empezar a tener como estas sensaciones y pues bien continué con mi proceso de diagnóstico, ¿no? Y acudir a la siguiente cita, los siguientes estudios, bla, bla, bla. Bueno, en fin, que el diagnóstico se confirma. Obviamente me sentí como muy triste, me sentía muy sola, sentía mucha pena, no sabía con quién hablarlo, pero yo quería poder hablarlo con alguien, ¿no? Entonces empecé como primero a contarle a mis amigas muy cercanas, porque para mí era más fácil poderlo hablar con una amiga que con algún familiar, ¿no? Así como mi hermana o mi mamá. Entonces, acercarme con mis amigas, que las amo y les agradezco mucho todo el tiempo que estuvieron y me escucharon y lloré con ellas y así. Pero sí me acuerdo que yo al contarles veía su cara de preocupación. Y es entendible, ¿no? Porque alguien que quieres está sufriendo. Pero entonces esto, como ya en mi mente, que en ese momento estaba de verdad sufriéndolo bastante, yo era como que, pues es que si se están preocupando, es que esto sí está muy mal, ¿no? O sea, algo malo me va a pasar, no sé, como que mi mente conectaba así de que... Como de que es grave, ¿no? Ajá, y yo de que no puede ser. Y al final pues no era tampoco algo en lo que nadie en ese momento me dijera, ay no, fíjate que a mí también me pasó, y ya sea que me dijeran, mira, me sentí muy triste o no sentí nada, no me importó, o sea, como que necesitaba algo, poder hablarlo con alguien que tuviera un poco más del contexto de la vivencia. Entonces yo empezaba a buscar como espacios para hablar de esto, pero no me encontraba con nada, o sea, nada. Y yo de que, de verdad, en ese momento yo empecé a pensar de que yo era una exagerada. O sea, que esta tormenta que yo estaba sintiendo por un diagnóstico de PH solo la estaba viviendo yo, porque era súper normal, porque las estadísticas nos llevan de que un 80-90% de las personas, y que era tan normal que todas las personas que recibían su diagnóstico lo vivían así como si nada. Y que yo era la única dramática que no estaba sabiendo llevar su vida, ¿no? Sí, como que en ese en un vaso con agua, ¿no? Ajá, exacto. O sea, yo sentía que estaba yo mal y que pues de hecho estaba como exagerando, ¿no? Pero y llegué también a estar caminando así por la calle y ver mujeres de que, mira, la que feliz se ve porque ya no está atravesando un diagnóstico de PH, pero yo ya arruiné mi vida, ¿no? O sea, y bueno, en fin, que ya esto me había hecho sentir como tan sola, tan aislada, que me preocupaba mucho que otras mujeres lo fueran a vivir. O sea, yo no quería que mis amigas, mi hermana, mis primas, les fuera a pasar porque yo sabía que se sentía muy feo, ¿no? Entonces como que así tranquilamente en mi cuenta de Twitter así de que es importante hacerse una vez al año el Papá Nicolau. En ese momento pues de que me seguían 30 personas, mis amigas de la prepa y la universidad, ¿no? Listo, o sea, X. Y no por un like, sino era como que no generaba conversación, no generaba nada, ¿no? Entonces un día yo así como pues como en estas ganas de que ninguna mujer tuviera que vivirlo con miedo, con desesperación, con soledad, con angustia, pues puse así mi historia en un hilo de Twitter de que es importante que se hagan el PAP, o no me acuerdo ni siquiera cómo empecé el hilo, pero ya así contando mi historia de que yo tenía una pareja estable, yo me revisaba cada año, o sea, como toda la lista de lo que se supone que tienes que hacer, usaba el condón, todo lo que tienes que hacer para que nunca te pase, y es como de que, y me pasó. Entonces, si esto me pasó a mí, de verdad, es que en ese momento yo entendí que si bien los criterios de riesgo son un criterio más, no una lista de check, de tienes que cumplir con todas para que te pueda pasar. Es solo como, pues, podría aumentarte las probabilidades si cumples con alguna o varias. Entonces, pues bueno, ya puse mi historia y yo sí estaba así un poco temerosa de que, pues ahora la gente va a saber que vivo con BPH, pero dije, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es gente como que conozco, que si algún día necesitan hablar de esto, pues ya saben que pues yo estoy abierta a la conversación. Y listo, pues dejé el tweet
y me fui a dormir y la magia del internet, ¿no? Y al día siguiente así de que 3000 veces retuiteado y yo, o sea, yo no sabía que, o sea, realmente no fue como que, te digo, yo recibí el diagnóstico y dijera, voy a hablar de esto en redes sociales porque o sea, es que casi pasó sin querer. Entonces, lo retuitearon muchas personas y entre todos estos retuiteos había como de el comentario de chicas, lean esto, es importante, y uno que otro así comentario de alguna persona de que, pues ya ven, eso les pasa. Pero era como uno de muchos. Y en ese momento me empezaron a llegar varios mensajes por privado de personas que solamente era, Chay, literalmente gracias por hablar del tema. O sea, creí que ni siquiera se podía hablar de esto en redes sociales. Creí que yo iba a cargar con este secreto para siempre. Y es como gente que ni me conoce, ni las conocía, ni nada. Pero no sé, o sea, solamente para mí como que de pronto fue liberador soltarlo. Y me di cuenta que para otras personas había sido liberador solamente leerlo. Así como que, güey, o sea, sí soy, o sea, también le pasa a otras personas. O sea, sí hay personas que están atravesando por esto, porque conoces la estadística, pero no conoces a nadie, ¿no? O sea, sabes que el número es amplio, pero nadie conoce. Y entonces así fue como que, pues ya yo seguía poniendo tweets con una comunidad así como muy chiquita de, no sé, unas 100 personas, ¿no? Porque te retuitean mucho, pero pues no es como que crezca tu comunidad, o en especial en Twitter en aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, yo pues seguía poniendo tweets y listo. Y luego, pues pensé, pues ¿por qué no contarlo como en otro formato? Porque pensé y dije, a lo mejor hay personas a las que este tema les da tanta culpa, miedo, vergüenza, lo que sea, que ni siquiera se atreven como a compartir no sé, un gracias o poder preguntar de, oigan, pásenme algún dato de una ginecóloga para visitar en esta zona o algo, ¿no? O sea, como en estos como cuidados colectivos, que obviamente no es como que nadie les vaya a dar consulta ni nada, digo, en internet así, pero que digan, oigan, estoy en tal zona, saben aquí donde hay una ginecóloga al menos, porque pues a veces también los especialistas son difíciles de encontrar dependiendo en qué zona te encuentres. Entonces sí pensé y dije, bueno, a lo mejor hay personas que les cuesta tanto o sea, como acercarse al tema, que ni siquiera van a poner una respuesta o una pregunta o un comentario. Pero me gustaría que se pudieran quedar como con algo de información, sin necesidad como de tener que evidenciarlo, ¿no? Y entonces dije, pues voy a grabar un video para que aquellas personas que solo estén ok con escucharlo, ¿no? O sea, que quizá el video ya era un formato que me permitía, pues, hablar un poco más, contar de que, pues, al principio me sentía así y así, bla, 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 bla. Y, pues, en este video, pues, como que igual otra vez empecé a generar interacciones con las personas y todo. Y así fue como, pues, casi sin planearlo y empezar como platicando mi historia, pues, lo fui llevando a otras redes sociales y así fue como, sin darme cuenta, ya estaba haciendo activismo, porque tampoco no es como que un día tú despiertes, o al menos así no me pasó, y diga, hoy quiero ser activista, ¿no? Como que solo me di cuenta que todo lo que ya había hecho, una vez una amiga que hace otro tipo de activismo me dijo, como que me invitó, no sé, creo que a dar como una plática, un conversatorio, no me acuerdo, y en la semblanza puso de que activista, y yo de que sí será, o sea, sí soy, y mi amiga de que pues, o sea, no sé, es como tú te sientas cómoda con el término, pero pues al final estás generando una conversación, estás, pues exponiendo una situación que te atraviesa de diferentes formas, ¿no? Como vivencial, lo vivido también desde un área profesional, entonces pues es como dicen, o sea, si te sientes cómoda con el término, úsalo y listo. Pero sí, o sea, estrictamente no fue una planeación de que desperté con muchísimas ganas de hacer activismo en temas de VPH, pero yo desde siempre, incluso desde antes de tener como estas cuentas en redes, me gustaba mucho compartir lo que aprendía, en especial en temas de virus de papiloma humano, porque yo pensaba que como agentes biológicos las infecciones pues son un tema que se trata desde los temas de salud, ¿no? Investigación, clínica y todo esto. Pero obviamente yo sin hacer clínica ni nada, pero me daba cuenta que cuando era temas de infecciones de transmisión sexual, como que salía solamente de, ay, pues le dio gripa, a decir de que, no, pues es que tiene VIH, ¿no? ¿Qué habrá hecho? Así como que generaba una especulación muy alta, un tema de infecciones de transmisión sexual. Entonces, pues ya me parecía como
las infecciones de transmisión sexual desde el área de estudio que yo tenía ya me parecían bastante interesantes, porque o sea, como que en verdad me parecía un mundo tan grande que no se quedan solamente en el estudio biológico, sino que rayan también en temas sociales, emocionales, y pues obviamente esa no es el área con la que yo empecé a aprender más de ellos, pero pues era como, es que es tan fuerte este tema que llega a muchos, o sea, llega como a muchos puntos de las vivencias. Entonces, bueno, ya, en fin, que ya al experimentarlo y vivir el diagnóstico y todo, pues también como que sentí esta necesidad de saber que, o sea, como si esto que me pasó a mí era realmente como porque yo hice algo mal o porque en realidad solamente pasa, ¿no? Y pues digo, me fui a YouTube, ¿no? Como a buscar experiencias de personas y ponía experiencia VPH y me salían algunas historias de personas contando sus vivencias con VIH, ¿no? Entonces desde aquí cuestionarme otra vez, o sea, ¿será que el algoritmo lo entiende como lo mismo? ¿O será que en serio es lo único que es realmente transgresor en la vida es un diagnóstico de VIH? O sea, vivir otro diagnóstico nunca nadie le ha impactado como para que contaran su historia. Y ya entonces creo que encontré a la historia de una chica, no sé de dónde era, pero había una historia, pero era un video nada más y listo. O sea, ya después no había como nada, y yo me quedaba así como de, pero estará bien, ¿qué le habrá pasado? ¿Cómo habrá sido su proceso? Y no por el chisme de querer saber o el morbo, sino es como verme reflejada en alguna situación, ¿no? O sea, porque ya nada de lo que estaba a mi alrededor me hacía sentir como esperarme en algo. En fin, que pues así también cuando subí mi video a YouTube con estas ideas en mente que ya te comparto, como facilitarle a una persona el acceso a algo así, también me empataba mucho con esta idea de que, pues bueno, o sea, a lo mejor, y teniendo esta intención de compartir parte de mis vivencias, era como, pues no sé, que así como yo quería ver que una persona podía estar bien, pues a lo mejor también ver que existo, ¿no? Que sigo existiendo, que este diagnóstico no me borró, que sigo teniendo una vida, que sigo haciendo mis cosas, que sigo creando contenido fuera o no de VPH, que sigo una vida, ¿no? Porque era como, no sé, es raro que nunca va a haber como una guía de cómo seguir tus diagnósticos, porque cada historia somos tan diferentes, pero al menos saber que sí hay una vida o sea, es como, vaya, o sea, no es como, aquí se acabó la tragedia y listo, o sea, mi vida nunca tomó un rumbo de nuevo. Y con esto, como dijiste, no quiero decir que, ay, pues es que las vivencias del VPH hay que compartirlas o así, ¿no? O sea, pues cada quien su ritmo, les digo, no es como que yo eligiera de que un día de que, uy, sí, quiero compartirlo enteramente a todas partes, ¿no? Solo pasó y al momento de que pasó no me sentí incómoda con que sucediera. O sea, siento que para mí fue como también quitarme un peso de encima, decir, qué libre me siento de que puedo hablar de esto, porque me importa mucho. O sea, es un tema que está tocando muchas aristas de mi vida y me importa mucho, y se siente bien poder hablar algo que me importa. Porque a veces también con mis amistades ya no porque no me escucharan, pero ya me sentía, no quiero ser la misma morra así, obsesionadas que siempre les está hablando de lo mismo, no las quiero hartar, no voy a ir a una nuevo evento a conocer amistades o un date o algo y decir de que bienvenido a mi TED Talk sobre VPH, ¿no? Es como, y para mí seguía siendo un tema que yo deseaba hablar, y entonces encontrar esta comunidad en redes sociales me ayudó mucho para compartirnos reflexiones, vivencias, no sé, ha sido como para mí ha sido muy chido poder hablar un tema que me hace sentir libre y que además yo no sabía que se podía hablar, o sea, no sabía, y ahora me doy cuenta que se puede hablar y que a muchas personas nos parece chido poder aprender también desde un eje en el que, como dices tú, se socializa una vivencia, ¿no? Sí, justo, bueno, yo, por ejemplo, te considero como pionera y creadora de contenido del VPH, ¿no? O sea, al final, para mí, si tú me preguntas, o sea, hubo una Chai antes y una Chai después del diagnóstico,
porque obviamente fue algo para mí muy impactante y darme cuenta de todo el proceso que viví, ¿no? O sea, yo si volteo y veo hacia atrás, tal vez ahorita mi chai diría, ay, o sea, estaría pues tranquila de que estoy llevando un proceso que me ha ayudado a ser resiliente, a ser valiente en muchos temas, ¿no? Y yo sé que estos temas, cuando tú los buscas en Google, en YouTube, a veces el contenido pues sí se centra mucho en la parte médica y está bien, es creo que necesario saber, ¿no? O en un aspecto de un enfoque que a veces no contempla pues cómo se siente la persona, ¿no? Y el tener esto a la mano para mí sí es como una herramienta que ahí va a estar, como tú dices, ¿no, Lexi? O sea, está en YouTube, cuando tú quieras lo puedes consultar, está ahí a la mano, al alcance, y a lo mejor no solo lo ve alguien de México, lo puede ver alguien de otro país, lo puede ver alguien que incluso le está pasando por un momento crítico o que le ayuda a llevar su propio proceso, ¿no? Y justo también yo cuando empecé, como dices, cuando empecé a ser activista, no es como que yo dijera, uy, sí, soy activista. Puedes verte bien activista, ¿no? Claro, o sea, yo me asumí activista cuando me di cuenta que lo que hacía era parte o sea, era parte de un mismo proceso. O sea, a mí también, bueno, en mi caso me costó trabajo como yo decir, quiero hablar de este tema. O sea, fue una necesidad ya personal porque yo me sentía limitada. Claro que en un inicio yo decía, no, es que, ¿cómo le voy a decir esto a mis papás, no? ¿Cómo voy a hablar de esto no sé, con quien sea? Porque mi educación sexual fue limitada y yo no la entendía, yo no entendía mi sexualidad hasta que tuve un acercamiento con un diagnóstico, con una ITS, y fue algo que a mí me ayudó y me abrió posibilidades de decir, bueno, me pasa esto, pero fue entender muchas cosas, ¿no? Fue como procesar, como tengo todos estos ingredientes, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy yo a llevar este proceso? Y sí fue confrontativo, o sea, de repente fue como muchas veces mirarme al espejo y decir, hoy no, o sea, hoy ni siquiera quiero saber nada, ni voy a ver nada del tema del VPH, pero había otros días en los que yo decía, sí, hoy tengo deseos de saber sobre el tema, de hablar con alguien, que alguien me escuche, o de escuchar la historia de alguien, o escuchar a alguien de ese tema, ¿no? Entonces, sí es muy importante desde un punto de vista como para crear, desde mi perspectiva, como para crear comunidad. Y algo que me causa así como un poco de curiosidad y de inquietud es saber cómo tú fuiste creando comunidad o la misma comunidad se fue creando en torno a este tema del VPH dentro del canal de YouTube o cuando abriste tu Instagram, porque también de repente pues es un tema como que las mismas redes sociales limitan un poco, ¿no? Sí, pues justo esto de las limitaciones que mencionas de las redes, pues yo al principio en mis videos de YouTube, que fue como el primer contenido realmente que empecé a hacer es tiempo especialmente de que hoy voy a grabar un video, ¿no? Al principio pues lo hablaba así normal, ¿no? De que una verruga en la vulva, relaciones sexuales anales, ¿no? Así como términos random que se relacionan con el tema. Y normal, pero conforme la audiencia aumentaba en números, eso te beneficia en el sentido en el que tu video le puede llegar a más personas. Entonces en aquel momento pues para mí era de que pues si esto lo pueden ver más personas y sobre todo personas que no han iniciado su vida sexual, o sea que sepan como que estas cosas pueden pasar y pueden pasar desde tu primera relación sexual, porque ya ves que está como el mito también de que en la primera relación sexual no pasa nada. O personas que ya están viviendo con esto y a lo mejor también se sienten como que andaban buscando un lugar donde espejearse o así. Entonces como que para que el algoritmo de las redes sociales, en específico YouTube, no me cortara esta posibilidad de poder llegar a más personas, pues empecé a tener que decir en voz bajita las palabras como vulva o pene, porque ya, o sea, con eso, deja tú que le llegue a menos personas. Dices, bueno, o sea, le llegó a quien le tenía que llegar, pero a veces hasta te eliminan el video. Y es como de que, pues, bueno, o sea, y es un poco también tener
que estar uno al pendiente de cómo están funcionando las reglas de esa red social en el momento, porque pues no es lo mismo las limitaciones que tiene Instagram a las que tiene YouTube, y con el tiempo se van modificando un montón. Entonces ha sido mucho encontrarle la forma. Y por ejemplo en TikTok, que fue la última red social que creé, como que ahí me abrió una nueva ventana de posibilidad, porque era como ingeniártelas para que algo que yo quisiera decir me cupiera en 60 segundos o 30 segundos que eran al inicio. La verdad no sé ya en cuánto tiempo va el tiempo que te permiten. Y es como ingeniártelas, pero que al mismo tiempo no caiga en un contenido morboso, porque ese no es el estilo con el que yo comparto información. O sea, no lo quiero hacer como de que poner imágenes súper escandalosas, ¿no? De que si no quieres que te pase esto, escucha esto, ¿no? Es como, para mí ese estilo no me funciona, porque como bien dices, hubo momentos en mi proceso que, bueno, esto lo traigo también a tema porque a partir de que yo recibí mi diagnóstico y empecé a hacer contenido, pues yo creo que pasó un año. O sea, porque tampoco hubo muchos momentos en los que me sentía de que ya no quiero saber nada más de esto, yo atoradísima, ¿no? De que, reina, no puedes, tienes que seguirlo estudiando, ¿no? O sea, porque no lo puedes, o sea, y era como entré también en un estado de frustración y catarsis medio duro, porque ya no sentía que yo pudiera más. O sea, cada estadística que leía, ya como, o sea, conociéndome con el diagnóstico, en vez de ya verlo como una estadística, yo decía, sí, claro, es que me va a pasar a mí porque yo voy a ser parte de esa estadística. Ya no podía ser como, una persona que viera un número como un número. O sea, ya era de que yo soy ese número, yo soy. O sea, a veces esto que dices de verte al espejo, a veces yo decía de que soy el virus andando así. Y es muy duro porque entonces te empiezas a borrar como persona para verte a través únicamente de tu diagnóstico. Entonces, pues obviamente para mí hubo como un tiempo en el que fue muy duro y ya se me olvidó por qué empecé a decir esto. El punto es que también es válido que en todo esto que nos queramos informar o ver espejeados en algunas otras situaciones o así, cuando ya no puedes más y está bien silenciar la red social, dejar de seguir el contenido, o sea, lo que sea, porque pues no hay como una pauta de que el paso A lleva al paso B, ¿no? Y cada quien va a su ritmo, y al menos a mí sí me fue muy duro a veces hasta verme al espejo y no había que decir como de esos momentos en los que me tengo que meter a bañar y pues voy a lavar mis genitales y es como el perro miedo de que no vaya a ser que me encuentre una verruga más, ¿no? Y es difícil, y para esto obviamente recomiendo mucho que si pueden tener acompañamiento terapéutico lo tengan, pero sabemos también que nuestro país es un privilegio, ¿no? O sea, porque muy pocos servicios son gratuitos y cuando los tienes que pagar, pues no todos son accesibles. Lo ideal es llevarlo en acompañamiento terapéutico, psicológico, así obviamente también con sus ginecólogas y ginecólogos, y a veces pues sobre todo se prioriza lo ginecológico pues porque hay que tomar acción y dejamos de lado la salud mental y como al menos a mí me pasó de sentir que estaba exagerando, pero pues no, o sea, es que yo sé que hay personas que reciben su diagnóstico y no les impacta como a mí me impactó, y está bien y es perfecto porque hay muchas formas de vivirlo, pero también ahora entiendo que no porque yo lo haya vivido triste, nadie se gana el derecho de venir a decirme exageraste o ay, pues te estabas haciendo un drama. Que a veces lo veo también en otras cuentas de activismo, que a veces, o sea, comparten su activismo como desde una situación en la que aún les duele muchas vivencias que atraviesan, ¿no? Porque puede pasar de todo, o sea, puede ser que vuelvas así a tu revisión y tanto que en tu revisión haya resultados sin modificaciones en tu cervix y eso te dé mucha alegría, o también puede ser que vayas y no hayas, o sea, a mí me pasó que en mi última revisión de los 2 años, algo así, no, creo que tengo un video en YouTube, no me acuerdo la verdad, que mi cervix estaba sin modificaciones y yo veo mucho como que esto es muy celebrable, ¿no? Pero entonces yo me encontré con esta emoción de que sentía como mucha nostalgia, ¿no? O sea, no era como felicidad inmediatamente, era como de que verga, pues ya pasaron 2 años, en este proceso me ha dolido esto, no me ha dolido, entonces como que otra vez más me cuestioné de que otra vez yo lo estoy haciendo en un drama, pero pues es que nadie te va a decir a los 2 años, y a los 2 años, 2 días vas a sentir esto, ¿no? Y entonces fui como compasiva conmigo y también que ya en ese momento ya tenía acompañamiento psicológico y de entender como este proceso de emociones, de que pues un miedo, y esto una vez me lo dijo mi psicóloga, así de que un miedo que enfrentaste en el pasado no quiere decir que no va a ser un miedo que nunca va a volver en el futuro, ¿no? Y fue como de que, pues a lo mejor y sí, ¿no? O sea, a lo mejor hoy no estoy recibiendo este diagnóstico no estoy recibiendo un resultado que me daba miedo, pero aún así me recuerda
cuando sí recibí un diagnóstico que me hizo enfrentarme con el miedo. Y es como que mente volando. Sí, mi mente está como ese emoji de que tiene así pues, esta cosa de wow, o sea, que me explotó la cabeza. O sea, Ajá. creo que sí Pues es. yo pensé que se tenía que vivir con alegría. Y hay muchas personas que lo van a vivir con alegría y está chido, ¿no? Pero pues es como abrazarnos en el proceso y aprender a ser pacientes con nosotras. Y esto, así te decía también de estas otras activistas que pues también comparten cosas que de pronto les duele. Y veo gente como muy mala onda comentando de que, ay, estás exagerando, eso no le pasa nada a nadie. O así es como de que, es cuando me pregunto, pues, si les parece que está exagerando, ¿por qué no solamente siguen con su scroll y listo, ¿no? Y es como, tú no sabes, o sea, tú no sabes qué esfuerzo le costó a esa persona poder siquiera llegar a la consulta ginecológica o ahorrar para pagarla o conseguir la cita, porque si estás también en el sistema público y puedes tener el acceso gratuito, a veces toma muchos meses y es como de que dejemos de señalar para mejor empezar a empatizar, como bien mencionas esta palabra. Ay, qué fuerte, la verdad. Creo yo que sí va muy, muy de la mano con, justo igual yo tomé este proceso terapéutico. Sí, justo estoy y concuerdo contigo 100% que lamentablemente todavía sigue siendo un privilegio y pues no es como que a todo mundo le digas, no, pues ya te tuviste un diagnóstico, corre y ve al psicólogo, ¿no? O sea, o corre y ve y toma terapia. Me encanta que sí lo podamos promover y que podamos hablar y podamos decir, bueno, está esta alternativa, ¿no? Yo creo que sí es muy poderosa. Yo creo que ya de muchas experiencias podemos compartirles y decirles que es un acompañamiento que a muchas personas nos ha brindado como esta seguridad de poder continuar con nuestra vida, de poder seguir haciendo lo que nos gusta desde un aspecto integral y sano con nosotros, ¿no? Ser más amables con nosotros mismos. Y justo sí se me hace muy valioso todas estas aportaciones. Y algo, bueno, yo que me gustaría decirle como a esta comunidad que nos está escuchando es como que se sientan con la libertad de hablar del tema en espacios seguros, ¿no? Sí, y yo creo que hay espacios seguros ya existen espacios seguros y agradezco mucho eso, para poder hablar de este tema y que justo igual hay contenido muy poderoso que ustedes pueden elegir qué ver, qué no ver, en qué momento y de dónde y cuándo. Entonces creo yo que sí es muy importante como tener esto a la mano. Sí, ahorita que mencionas esto de que pues ya hay contenido, también algo que me gusta un montón de ver como la diversidad de activismo que empezamos a ver en redes sociales influye mucho también incluso hasta el país en donde vives. O sea, hay cuentas de activistas que están en Chile, en España, en Perú, y eso me parece como súper importante porque a lo mejor si tú eres una cuenta que está haciendo activismo en México, a lo mejor en México sabes que existe Clínica Condesa para pruebas de infecciones de transmisión sexual gratuitas. Pero este dato no le va a ser útil a una persona que es de Chile. Pero entonces si hay una persona hablando de estos temas en Chile y haciendo comunidades de allá, va a tener el dato de este centro de atención gratuita al que podrías irte a hacer una prueba quizá. Y eso me parece importantísimo porque es que puede ser un detalle tan mínimo, pero que te podría dar tanta vergüenza googlearlo, que se quede en tu historial y así, que puede marcar una diferencia. En cambio, que si ya alguien de tu país hizo así su post de en estas clínicas se encuentra la prueba de VIH gratuita, pues sí te puede ayudar un montón a poder tomar ese paso de decir, bueno, ya tengo aquí la información, ya solo es cuestión de en qué momento yo podría ir a hacérmela, ¿no? Sí, concuerdo completamente. Y me gustaría mucho como para ir cerrando el podcast, como para poder ir dando una, no conclusión, pero sí como una breve culminación del mismo. Me gustaría mucho que tú desde tu experiencia, desde tus saberes, tus conocimientos, pues quisieras compartirle qué te gustaría dejarle a la comunidad, Lexi, o sea, reflexionando un poco en este sentido de todo tu proceso, si miraras un poco hacia atrás y con esta palabra que me dejas como de nostalgia, pero a la vez como del activismo, como de lo que tú haces desde tu postura, ¿qué le podrías dejar a esta comunidad?
Si lo tuviera que resumir solo en una palabra, yo diría paciencia. Y ya en frase es como aprender a ser paciente contigo misma. Porque en todo este proceso vamos a tener que aprender muchas cosas. Aprender temas ginecológicos para entender lo que nuestra gine nos está diciendo. Aprender a interpretar alguna estadística si es que estoy aprendiendo sobre datos duros, ¿no? Aprender palabras que me puedan ayudar a comunicar mejor, ¿no? Aprender la diferencia entre una información estigmatizada y una información sin estigmas o con menos estigmas. O sea, vamos a tener que aprender muchas cosas, pero creo que dentro de todo este aprendizaje, el aprender a ser paciente contigo misma te ayuda a llevar todos estos aprendizajes. Porque está bien si hoy ya leíste 5 horas, no te juzgues porque ya leí 5 horas de BPH, me estoy obsesionando. Tal vez sea lo que necesitabas hacer hoy y listo. Y si mañana o en una semana o en un mes ya no quieres saber nada, está bien. Y no pasa nada de que digas, ya me desentendí, no me importa, listo. O sea, creo que ser paciente con nosotras mismas nos ayuda un montón. Y pues ya obviamente como recomendación clara, importante, no dejen de asistir a sus citas. Sé que puede dar muchos nervios y todo. O no dejen de sacar sus citas, no dejen de buscar el espacio para tener sus citas de revisión ginecológica o urológica o con la especialidad donde estén llevando, dependiendo la zona que estén tratando. Y que hace tiempo estaba participando en un grupo de acompañamiento con una psicóloga por parte de una asociación civil que se llama Previene. Entonces, dentro de este grupo nos dimos cuenta que a veces el siquiera poderte permitir hablar con algo te permite generar, como bien dijiste, una red y no directamente decir la red de apoyo que generó la asociación. Es como decir, conocí a una persona en el grupo que ahora me siento con la confianza de venirle a contar que hoy voy a revisión, ¿no? Entonces como que esta reflexión me llegó apenas recientemente, a pesar de que llevo como mucho tiempo haciendo contenido en redes y así, y es como pues sí, el proceso, ¿no? De que todo es un aprendizaje y mucho aprendizaje también llega desde cómo lo estás viviendo y lo que está sucediendo alrededor de ti. Y pues yo desearía que esas situaciones que están sucediendo alrededor de ti siempre sean positivas, pero pues en el caso de que no lo sean, pues que sepas que no estás solo. Ay, muchísimas gracias, Lexi. La verdad, te agradezco muchísimo por estas palabras. Yo sé que a veces no hacen sentido cuando empiezas tu proceso, tu diagnóstico, pero poco a poco van tomando significado en tu vida. Y si ya lo están haciendo, pues adelante, toma lo que sea necesario de este podcast. También te invito a que la siguiente semana nos escuches, aunque sea en el camión, en el trabajo, en donde sea. Y nada, pues muchísimas gracias, Lexi. Igual no sé si quieras compartir de nuevo tus redes sociales o como Sí, para hacerlo. primero gracias también a ti por invitarme y gracias a las personas que nos escuchan. Y pues mis redes sociales son Lexitrix con guión bajo al final para Instagram, así Lexitrix normal en YouTube y en TikTok también sin guión bajo, Lexitrix, Lexi con Y, Trix con I latina y X. Y pues por allá encuentran algunas cosillas, parte de vivencias, reflexiones, algunas colaboraciones también que tengo así como lives guardados platicando con otros activistas o cosas así, pues espero que les puedan ser útiles. También he tenido lives y no es que no me acuerdo si estos están grabados en mi perfil o en los perfiles de las otras personas con las que hemos platicado de que ginecólogas, psicólogas, así. Entonces, y si no, de todas maneras ahí luego arrobo sus cuentas o comparto sus posts porque pues así te van conectando, ¿no? Así como en esta cuenta vi que existe otra cuenta y así. Excelente, pues de mi parte eso es todo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye. Bye.